Bienvenidos todos, bienvenida hermana, Dios me la bendiga, la mamita de Manuel, bienvenida, Dios me la bendiga, amén, bienvenidos a los hermanos de YouTube que estamos haciendo la grabación, amén. Creo que hay un tema, hermanos, que es muy importante, el tema que vamos a compartir hoy, un tema sumamente importante y sumamente esencial, que es una de las bases de la doctrina, ¿verdad? Una de las bases de la doctrina que nosotros practicamos o enseñamos. ¿Qué es doctrina? Lo que creemos. ¿Ok? Entonces, una de las bases principales de la doctrina, ¿verdad? Es el tema que vamos a hablar hoy, que es la revelación. Vamos a hablar un poquito de la revelación y lo que realmente la revelación significa. Amén. Porque es muy importante que para nosotros la palabra, como tal, la palabra escrita, se nos revele. Amén. Dice la Biblia, la palabra o la letra mata, pero el espíritu le da vida. Amén. Entonces, si yo leo literalmente, la Biblia dice que la letra mata. Podemos interpretar, ¿verdad?, que puede traer muerte. Amén. Pero dice que si la leemos espiritualmente y pidiéndole a Dios de revelación, no es muerte, es vida. Amén, vida. Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras y en ellas van a encontrar la vida eterna y el testimonio, porque habla de mí, dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Entonces vamos a hablar de eso, de lo que realmente significa la revelación. Amén. Entonces, ¿quién me lee Apocalipsis 1.1 para empezar? Apocalipsis 1.1. Alguien que me diga amén cuando lo tenga. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Quién se recuerda qué significa Apocalipsis? Revelación. Revelación. Por eso es que no está bien el término cuando dicen, es que eso es una era apocalíptica o una película apocalíptica, o cuando se habla de destrucción se refiere, ¿verdad?, o la gente lo relaciona con Apocalipsis, ¿verdad? Realmente Apocalipsis no es destrucción, realmente Apocalipsis es revelación. 1.1, así empieza, ¿verdad? Porque es una revelación. Amén. Entonces, no sé si a ustedes cuando estaban pequeños alguien les decían, a mí sí, a mí me decían, no lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, se vuelve loco. Menos el Apocalipsis. Eso le decían a uno. Y la Biblia dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, las palabras escritas en Apocalipsis. Entonces es bendición, es bienaventuranza. Entonces vea el trabajo del enemigo, ¿verdad?, de querer venir a engañarnos desde pequeñitos para que no leyéramos la Biblia. Que no, que solo las personas estudiadas, solo las personas que salieron de un seminario teológico, solo los de cierta religión, ¿verdad?, podían leer eso. No. La tenían hasta encadenada. Hace cientos de años la tenían encadenada. Por la misericordia de Dios, podemos ahora leerla. Amén. Y hay países donde la gente tiene que esconderse para tener estas reuniones de estudio de la palabra. Exacto. Uno algo de Apocalipsis y era así como, déjeme ver qué me dice Dios para ver si lo puedo. Sí, es como un tabú. Como un tabú, ¿verdad? Y es porque la palabra no haya sido revelada. Por eso es muy importante la revelación. Porque la revelación es para nosotros. Perdón, pero con todo respeto, la revelación no es solo para el pastor, no solo para la pastora. La revelación no es solo para el apóstol. La revelación es para todos y lo vamos a ver. Por eso es muy importante ese tema de la revelación. Amén. ¿Quién me lee Apocalipsis, que es revelación 1.1? La revelación de Jesucristo, Ajá. que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, ¿El 2? que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Amén. Entonces, ahí, si usted le baja la lupa, como siempre decimos, si usted le pone atención, si usted lo desglosa, preferiblemente si usted lo anota en un papel, por decirlo así, ahí lo que quiere decir es que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, Dios le dio esa revelación a Jesús. Jesús se la dio a su ángel, porque habla de ángel.
El ángel se la dio al que escribió Apocalipsis, que fue Juan. Juan a nosotros los ministros. Nosotros los ministros a la iglesia y la iglesia al mundo. Es una cascada de revelación. Es una cobertura de revelación. Eso quiere decir que para recibir la revelación tenemos que estar en el orden de Dios. En la gracia, porque hay revelación que es por gracia. Hay revelación que es por cobertura, porque está hablando de cobertura. Amén. Entonces, por ejemplo, una revelación por gracia. El domingo un hermano decía que él había recibido la revelación del diezmo desde antes de que se lo enseñaran, por ejemplo. Otra hermana decía que ella había recibido la revelación del velo, porque dice la Biblia que la mujer que ora y profetiza que se cura la cabeza, ella recibió esa revelación antes de venir a Benecer, que es la que enseña lo del velo. ¿Verdad? Entonces eso es revelación por gracia, pero hay revelación que es por gobierno o que es por cobertura y recibimos cierta cobertura. Por eso es que hay personas que no se les revela, y lo vamos a ver ahorita, porque no están en un orden que Dios manda. Acabamos de ver la cascada de revelación. Pues repito, de Dios a Jesús, de Jesús a Juan. Juan se la dio a los ministros, ¿verdad? Jesús al ángel, el ángel a Juan a los ministros y los ministros a la iglesia. Entonces es una cascada, vuelvo y repito, de revelación. Amén. Es por eso muy importante el orden. ¿Ustedes se recuerdan cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, dice que él se escondió porque estaba desnudo. El Señor le dijo, ¿dónde estás? Ubicación. Y él le dijo, es que me escondí porque estaba desnudo. ¿Y qué fue lo primero que el Señor le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces la pregunta que el Señor nos va a hacer a nosotros es, ¿quién te enseñó? David. Amén. Entonces esa es la pregunta que el Señor nos va a hacer a todos nosotros, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, una de las posibles preguntas que el Señor nos va a hacer a cada uno de nosotros es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó ahora? Fue la primera pregunta que le hicieron al hombre. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? Ubicación y responsabilidad. Por eso Jesús también, cuando le hablaba a sus discípulos en Mateo 24, empezó a hablar de las señales. Una de las cosas que le dijo fue, mira que nadie os engañe. Entonces, si la revelación es por cobertura, lo acabamos de ver, ¿verdad? Por cascada, tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos recibiendo la revelación a la doctrina? Porque la doctrina es lo que creemos. Siempre lo hemos dicho, nadie se salva por doctrina. Pero sí hay personas que se pueden perder por doctrina. Se pueden perder por doctrina, por una doctrina mal enseñada. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es final de muerte. Ancha es la puerta que lleva a la destrucción. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces vea el cuidado que hay que tener de eso. Amén. Ahora bien, entonces, revelación, apocalipsis. Entonces, la palabra apocalipsis, ¿verdad?, que es revelación, significa revelar o develar. Entonces, revelación, si lo desmenuzamos, ¿verdad?, del original, se divide en tres: revelación. Revelación. Re es quitar. Vela es el velo. Y sion es la acción. O sea, revelación lo que significa es acción de quitar el velo. Pues el velo que muchas veces te habla la Biblia, que está aquí en nuestra vista, que no nos deja ver más allá. Fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús murió, dice que el velo fue rasgado de arriba a abajo. ¿Verdad? Porque la revelación es así, lo acabamos de ver, ¿verdad? Es de arriba a abajo, así es la revelación, ¿verdad? En forma de cascada, del cielo a la tierra, así es la revelación. Entonces ya tenemos libre acceso, pero el velo fue quitado. Entonces, ¿qué es un velo, hermanos? Por ejemplo, mi amor, el velo que tú usas, ¿verdad? Se lo ponen a mirada. Revelación es quitarle el velo, arrancarle el velo, por decir así. Es lo que el Señor tiene que hacer en nosotros. Ahora bien, el diccionario lo que dice es revelación. Dice descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Amén. Manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. O sea, son cosas que Dios nos va a revelar a nosotros, ¿verdad?, que nosotros no las podemos entender
por nosotros mismos. Eso significa revelación. Amén. Ahora bien, la pregunta es, ¿para quién es la revelación? ¿Solo para los pastores? ¿Solo para los ministros? ¿Solo para ciertos rangos dentro de la iglesia? No, hermanos. Vean lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice? ¿29 qué? Deuteronomio 29:29. Así, Arelis. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Ok. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Pero qué dice? Mas las reveladas. ¿De qué estamos hablando? Revelación. Ok. ¿A quién pertenece la revelación según ese pasaje? A nosotros. ¿Sí? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, qué lindo dejarle herencia a nuestros hijos. Qué lindo dejarles un lote, como hablábamos ahora, para construir, que ellos construyan su casa. Qué lindo dejarles una casa. Qué lindo dejarles buenas cuentas bancarias, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es esto, ¿verdad? Que ellos puedan heredar la revelación que solo Dios puede dar. Amén. Porque esa revelación dice que es para nosotros y para nuestros hijos. Pero ojo lo que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces eso quiere decir que Dios guarda secretos que nosotros tenemos que pedirle que nos los revele. Jesús, cuando le hablaba a las multitudes, le hablaba en parábolas. Pero a los 12 los metía a la casa y les hablaba más claramente. Se las revelaba. Se las revelaba. Y ellos le decían, pero ¿por qué a nosotros nos explicas y por qué a ellos les hablan en parábolas? Ah, es que esto no es para todos. No es para que todos entiendan. Amén. Porque muchos tienen un velo. Pero a ellos sí se las revelaba en el interior de su casa. Entonces, una cosa les hablaba a las multitudes. Otra a los 12. Dentro de la casa. Cobertura, lo que estamos hablando ahora. Y otra a los 3. Porque dice que él se llevaba a 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan se los llevaba aparte. Y solo uno se la recostaba al pecho, que era Juan. Amén. Entonces eso quiere decir que hay cosas secretas para muchos, para el mundo, pero para nosotros son reveladas. ¿Así dice ahí o no? Las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas para nosotros. Amén. Entonces, hay otro pasaje, ¿quién me lo lee? Está en Proverbios, sí. Proverbios 25:2. Hablando de las cosas secretas. Amén. ¿Quién me lo lee? Proverbios 25:2. No todos. Amén. Ajá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ok. Gloria de Dios. Encubrir un asunto. Encubrir un secreto. Por eso dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero honra del rey, que nosotros somos reyes y sacerdotes, que es descubrirlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra honra? Descubrirle los secretos a Dios. Descubrirle los secretos a Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que Dios habla? En la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo Dios habla? ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa? Vaya a la Biblia, ahí están los pensamientos de Dios. A veces hay personas que dicen, hermano, es que yo oro, yo le pido a Dios, pero yo no escucho la voz de Dios. Yo no escucho que Dios me responda. Pero no están leyendo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque ahí está lo que Dios piensa y lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces, según el pasaje que leyó Marieta, ¿verdad? Entre las cosas secretas, lo oculto, ¿verdad? Es la gloria de Dios, la gloria de Dios es encubrir eso, pero la honra de nosotros es descubrirlas. ¿Cómo se da eso? Por medio de la revelación. La letra mata, el espíritu le da vida. Entonces no solo leer la Biblia. Tenemos que pedirle al Señor que nos la revele. Tenemos que orar antes y decirle, Señor, revélame en tu palabra. Y con todo respeto, pero no se trata de leer la Biblia en un año. Porque hay mucha gente que lee la Biblia un año. Gloria a Dios, qué bonito. Pero yo prefiero 1000 veces que lean solo un pasaje por día y que les quede claro, que no leer 4 o 5 capítulos por día y no entender nada. Con un versículo, vea, el primer versículo que leímos, con solo que Dios nos revele
La palabra, las reveladas son para nosotros. Mira, ya eso se hizo, eso es rema. Se hizo rema. Aquel pasado, usted lee un montón de veces la Biblia y lee el mismo versículo todo el tiempo, pero llegó un momento donde eso cobró vida y se te hizo rema. Por eso nosotros hablamos mucho del rema. Si ustedes ven el canal, rema. Ustedes ven la emisora, rema. Porque rema es eso, es la revelación. Es cuando la palabra cobra vida. Es cuando el agua, que es la palabra, se convierte en vino, que es la revelación. Amén. Entonces, por ejemplo, por eso es que Pablo, dice la Biblia que él tenía un aguijón. ¿Se recuerdan? Un aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué era ese aguijón? De la vida de Pablo. Que él le rogó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice por qué es que tenía ese aguijón. ¿Quién sabe? Para él no vanagloriarse o algo así, como para que no se le subiera yo. 10 puntos, una estrellita ahí para esa. Para que por las multitudes de las revelaciones que él tenía, ¿verdad? Para que él no se inflara, por decirlo así. Por eso el Señor, ¿verdad? Le puso un aguijón en Acán. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros tenemos que pedirle al Señor esa revelación. Porque dice la Biblia que los que leen a Moisés tienen un velo puesto. Y no entienden. Hasta que acepten a Jesucristo. Así dice. Hasta que ellos acepten a Jesucristo, el velo se les va a caer y van a lograr entender. Entonces, vuelvo y repito, para eso se necesita revelación. La revelación es paulatina. Eso sí. No puede ser de la noche a la mañana. El conocimiento, ¿verdad? Tiene que ir, ¿verdad? Como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Hay un pasaje en la Biblia que, no sé si ustedes se recuerdan, de un ciego de nacimiento, que el Señor le recuperó la vista, o le dio la vista más bien, porque nunca la había tenido, entonces le dio la vista. Entonces dice que él, cuando llegó el ciego, ¿verdad? Le presentaron al ciego, dice que él con saliva, ¿verdad? En el suelo, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y le dijo, ve al estante de Siloé, que significa el enviado, ¿verdad? Lávate, ¿verdad? Y cuando él se lavó, él obedeció. Dice que él pudo ver. Cuando él pudo ver, dice que claro, los fariseos, ¿verdad? Se le fueron encima, ¿verdad? A querer decirle que era un engañador, que era un tramador, decimos los ticos, que todo eso era mentira. ¿Quién me lo busca? Vamos a leerlo más fácil. Juan 9. Juan 9, 5. Juan 9, 5. Ahí habla de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. No fue que él perdió la vista, no, era ciego de nacimiento. Entonces lo cuestionaron, los fariseos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo lo cuestionaron a este ciego, como dándole a entender de que él no había nacido ciego y que todo ha sido una mentira. Gracias, César. Juan 9:5. Ajá. Entre tanto, Ajá. estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo, porque el hombre estaba ciego, no veía la luz, por decirlo así. Ok, el 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ok, lo que hablamos ahorita. Amén. El 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Entonces ya no era ciego, ya él podía ver. Por un acto de fe. ¿Verdad? Claro, hay un principio, ¿verdad? Un principio de sujeción, lo que estamos hablando, de que la cascada de revelación y todo, porque Jesús lo pudo haber sanado, sí o no, sin enviarlo al estanque. Fue un acto de fe, un acto profético, ¿verdad? Y dice ahí que traducido es enviado, y sabe que apóstol significa enviado. Entonces tiene que ver algo ahí con eso, pero bueno. ¿Qué dice el verso 10? Brinquemos al 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ajá, lo cuestionaron. Ajá, el 11. Respondiendo, él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ok. ¿El 12? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No sé, ok. Según ese pasaje número 10 dice que él, cuando le preguntaron que quién lo había sanado, él dijo, yo no sé, aquel hombre. ¿Quién? No sé. No lo había visto. Sí. No sé. O sea, porque la revelación es así.
es paulatina. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque vean lo que dice el verso 17. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ah, ya no era aquel hombre, ya era profeta. Amén. Ve cómo va avanzando la revelación. ¿Qué dice el verso 36? Porque ahí lo cuestionan, lo siguen cuestionando, lo echan de la iglesia, lo echan de la sinagoga. ¿Verdad? ¿Y qué dice el 36? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que creas en él? Ok, Jesús llegó y se le presentó. Cuando él se dio cuenta que no había echado la sinagoga, Jesús se le presentó y le dijo, ¿tú crees? No sé qué. Y tú dices, ¿pero quién es? Yo necesito saber quién es para creer. Y en el 37 le da la respuesta. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. O sea, le dijo, yo soy. Ajá, y el 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y lo adoró. Entonces, primero, un hombre, aquel hombre. Primero dijo, aquel hombre. Después, que era un profeta. Y por último, que era el Señor, que era Dios, porque lo adoró. Ven cómo la revelación es paulatina. ¿Sabe cómo comparamos nosotros la revelación? Como cuando usted sale al sol, así, un solazo, ¿verdad? Y usted entra al cuarto, y un cuarto bien oscuro. ¿Cómo entra uno? Encandilado, encandilado. Y usted no ve nada, porque es un cuarto completamente oscuro. Y usted no ve nada. Entonces, pero después usted empieza a hacer así, usted empieza a enfocar y usted dice, ahí está la pantalla, ahí están los sillones, ahí hay un cuadro, ahí está la chimenea. Así es la revelación. O sea, usted al principio no ve nada, pero después poco a poco se va aumentando. Entonces, por eso es que a veces, muchas veces cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y explicamos, por ejemplo, el bautismo en agua. Cuando hablamos de bautismo en agua, muchas personas dicen, pastor, yo necesito bautizarme otra vez. Porque cuando yo lo hice, yo no he entendido por qué lo hice. Yo no sabía por qué lo hice. Esa es la revelación. Entonces, no es que está mal la persona que se bautizó sin tener toda la revelación de lo que realmente significaba el bautismo. Está bien, porque se hizo en obediencia. Y eso Dios lo respalda también. Eso Dios lo bendice. Por obediencia. No por ignorancia simplemente, sino por obediencia fuimos al bautismo de las aguas. Ya después entendimos. Igual la Santa Cena, cuando nosotros compartimos la cena del Señor, el pan y el cuerpo, a veces lo hacíamos en ignorancia y sin saber, no se nos había revelado como lo entendemos ahora, pero también era válido, ¿verdad? Nada más que no haya sido completamente revelado, porque así definitivamente es la revelación. Amén. Entonces, hay que poner puntos, ¿verdad? Puntos sobre las ideas, ¿verdad? No puede haber revelación sin Biblia. Eso sí, no puede haber revelación sin Biblia. Tiene que haber Biblia o palabra escrita para que haya revelación. O sea, no se vale aquello de que, es que a mí se me presentó un ángel, ¿verdad? Y el ángel me dio un evangelio diferente al de la Biblia, ¿verdad? Porque hay religiones que se basan en eso, ¿verdad? Del ángel Moroni, por ejemplo, ¿verdad? Un ángel, ¿verdad? Que se le apareció un hombre, ¿verdad? Y entonces le dio un libro, ¿verdad? El famoso libro de él, del mormón, ¿verdad? Y resulta que, sí, pero este libro fue un ángel de Dios que se lo dio y no, o sea, eso no se vale. Eso no se vale, porque puede estar contradiciendo la Biblia. Y de hecho contradice muchas cosas de la Biblia. Entonces, no hay tal revelación así, ¿verdad? Que se apareció un ángel. Le dice la Biblia que el ángel, que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el mismo Pablo dijo, ni a un ángel que se aparezca, ni a un ángel que se aparezca, si trae un evangelio diferente, ténganlo por rechazado, no lo acepten, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Daniel, si usted ve el libro de Daniel, se manifestaba mucho, ¿verdad? Manifestaciones, valga la redundancia, angelicales. Pero la Biblia habla de que Daniel siempre iba a la Biblia, siempre iba a revisar. Dice que él leía al profeta Jeremías. Entonces no puede haber revelación, ¿verdad? Sin Biblia. Amén. Eso es muy importante. Por eso, vuelvo y repito, ¿verdad? Siempre decimos, traiga donde apuntar, hermanos. Traigamos una libretita, un cuaderno, un lapicero. No se queden solo lo que yo digo. No se quede solo lo que ustedes escuchan. Tenemos que estudiar. A veces hay personas que le dicen a uno, hermanos, que no sé qué leer en la Biblia. ¿Dónde están los apuntes? Todo lo que vemos en el discipulado tiene 7, 8 días
para revisar lo que aquí se enseñó. Porque aquí ambos los pasajes y usted los estudia. Así no le meten gol. ¿Cierto? Dice que los de Berea, dice que la Biblia, que ellos, todo lo que Pablo les decía, ellos iban a la casa y revisaban a ver si era cierto. No nos dejemos ir por lo que tenemos que pedirle al Señor revelación de todas esas cosas. Amén. Pero no puede haber revelación, no puede haber revelación si no estamos leyendo la Biblia. O sea, no puede haber revelación si ni siquiera un versículo diario leemos. Vuelvo y repito, no se trata de leer la Biblia un año, hermanos. No se trata de leer la Biblia para dormirme. Si usted tiene insomnio, decía un pastor, lea la Biblia. Se duerme, pero así. No se trata de leer la Biblia de eso, hermanos. Vuelvo y repito, así hace un versículo, pero que por lo menos, que no se lo grabe de memoria, pero con una palabra, que es la palabra clave de ese versículo, que le quede, ya se hizo vida en su vida, ya se hizo vida en usted. Amén. Entonces, eso es muy importante. No puede haber revelación sin intimidad. También tenemos que tener intimidad, orar. Padre, revélame. Voy a leer, voy a sacar un tiempo, voy a encerrarme en mi cuarto, como dice la Biblia, como Jesús decía, cerrada la puerta, en el aposento, en lo secreto, órale al Padre. Y el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos revele. Papito, revélame, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Esto es vida. O sea, yo necesito que la palabra entre por mi oído. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces tiene que entrar, hermano. La palabra de Dios tiene que entrar por mi oído y tiene que embarazarme para dar fruto. Amén. Como María. ¿Cómo se embarazó María de Jesús, del Espíritu Santo? Por medio del oír. Porque ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Eso le dijo ella al Señor. Se embarazó porque recibió la palabra. Amén. Entonces tenemos que embarazarnos de la palabra y que la palabra dé fruto. Amén. Mucho fruto. Pero tiene que haber intimidad. No puede, vuelvo y repito, no puede haber revelación si no hay intimidad. ¿Qué dice el pasaje de los pasajes más conocidos por todos los cristianos? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? No lo busquen. ¿Qué dice? No sean tímidos. No están saliendo en la grabación, solo yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, clama a mí. Tiene que haber un clamor, tiene que haber una oración, tiene que haber intimidad. Y cuando entro y yo le clamo al Señor, que es una oración, es un clamor. ¿Cuál fue el clamor de Pedro cuando se estaba hundiendo? Jesús, sálvame. No duró 3 segundos diciendo, Jesús, sálvame, y recibió. A veces creemos que una oración tiene que ser de horas. No, hermanos. Fue la oración más corta de la Biblia, creo yo. Jesús, sálvame, y Jesús lo salvó. Eso fue un clamor. Ok, clama a mí y yo te responderé. Señor, es que tú no me hablas. Señor, es que yo no escucho tu voz. Clame. Y el Señor le va a responder. Ojo, y te enseñaré por revelación cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recordemos que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros. Si hay un clamor, va a venir la respuesta. Y el Señor nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. Entonces Samuel, por ejemplo, dice la Biblia que Samuel no le había sido revelada la palabra porque no conocía al Señor. Cuando él conoció al Señor, le fue revelada la palabra. Amén. Entonces, ¿quién me lee? Juan 5:39. Juan 5:39. Ahí habla Jesús. Jesús le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Y le está hablando de la Biblia, de las Escrituras. ¿Qué dice? No todos. 5:39. De Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús. Dice, escudriñad. A veces decimos descudriñar, con D, no, escudriñar las Escrituras.
¿Qué son las escrituras? La Biblia. O sea, ¿qué nos mandó el Señor? Porque es un mandato. Estudien. ¿Qué significa escudriñar? Buscar. Buscar a fondo. Ajá, ¿qué más? Descubrir. Descubrir. Ujú. Examinar, así como con lupa. Por eso a veces decimos, bajémosle la lupa. ¿Qué más? Indagar, buscar, investigar. Según el diccionario del G2045, el original del griego, indagar, buscar, investigar, estudiar, examinar, buscar. El diccionario lo que dice, el diccionario español dice, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Entonces, ¿qué realmente significa escudriñar? Meternos, por decir, debajo de la letra, leer entre líneas, examinar qué es lo que realmente significa. Por eso es bueno a veces estudiar con un diccionario a la par. Esta palabra, escudriñar, ¿qué significa? ¿La buscas en el diccionario? Eso significa. Y le quedó grabado. Entonces, la Biblia no es solo por leerla, vuelvo y repito, ¿verdad? Tenemos que estudiarla, definitivamente, y Jesús así lo enseñó. Amén. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que el Señor escudriña nuestros corazones, o sea, los examina, los abre, los revisa, como haría un mecánico con un carro, ¿ah? Empieza por un lado, y después por otro lado, hasta que después de revisar por un montón de lados y hacer un montón de pruebas, descubre cuál es el error. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque dice la Biblia, antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay cosas, hermano, que vamos a ver y que vamos a escuchar de parte de Dios y que van a sentirse en nuestro corazón, ¿verdad? Cosas, hermanos, que Dios había preparado para nosotros, que tenemos que definitivamente ir a pedirle sabiduría al Señor. Vea lo que dice el Amén. escudriñar en Google. Ajá, ¿qué dice? Dice, verbo transitivo, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Menos manifiestos, eso fue lo que más o menos ahí, pero me llama la atención al principio, porque dice examinar algo, o sea, con lupa. Por eso a veces le decimos, hermano, bajémosle la lupa, como el pollo. ¿Hoy está haciendo pollo? Usted hace un arroz con pollo, ¿y qué tiene que hacer con el pollo? Usted compra un pollo entero, ¿qué hace usted? Desmenuzarlo. Cocinarlo, pollo asado. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Desmenuzarla. Hay que cocinar el pollo primero. Exactamente. No digan mucho porque Amén. después rompen la Biblia. Amén. Entonces, hay diferentes maneras de estudiar la Biblia o de interpretarla. Por ejemplo, una manera es leerla literalmente. Pero la misma Biblia dice, el logos, la letra mata, el espíritu da vida. Entonces no podemos leer la Biblia literalmente. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos explique y nos revele algo más. Otra de las maneras que para estudiar la Biblia es por medio de analogías. Analogías puede ser como simbolismo. O sea que la Biblia está cargada de mucho simbolismo, ¿verdad? Mucho simbolismo, ¿verdad? Por ejemplo, la numerología. Cada número, algunos números tienen un significado bíblico. El número 1, Jehová uno es. El número 2, unidad. El número 3, triunidad de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Número 4, está hablando de equilibrio. Por ejemplo, las sillas, esa silla donde está Arelis tiene 4 patas, ¿verdad? La silla, no Arelis, ¿verdad? Arelis tiene patas, pero patas de gallo. No tengo todavía, pastor. 4, equilibrio. Los cuatro vientos, los cuatro evangelios, equilibrio. El número 5, gracia. 5 ministerios, la gracia de Dios. El número 6, número de hombre. El número 7, número perfecto, número de Dios. Número 8, reinicio. Número 9, fruto. Número 10, plenitud. Y así, no todo. No me digan qué significa el número 2532. Ciertos números. Número 12, autoridad. Número 13, la vocera del diablo, dijo aquel.
El número 13, rebelión, rebeldía, exactamente. Man. Entonces cada número 15 es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y así, man. Número 40, prueba. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia también se estudia así, con simbologías o con analogías. También con parábolas, ¿verdad? Las parábolas, Jesús hablaba en parábolas. ¿Qué son parábolas? Que Jesús tomaba ejemplos terrenales para explicar lo celestial, para que nuestra mente finita pudiera más o menos entender un poquito lo que Dios quería explicarnos. Por eso es que la Biblia habla de ovejas, nosotros somos ovejas, habla del pastor, habla del león de la tribu de Judá. Hay un montón de cosas terrenales para explicar las celestiales. Amén. Y otra manera, la cuarta manera de estudiar la Biblia es por medio de misterios. La Biblia está llena de misterios. ¿Misterio? ¿Qué es misterio, hermanos? Son secretos revelados, que para nosotros fueron revelados. Para muchos es un misterio, porque no lo entienden. Eso es un misterio y el misterio no se entiende. No, bíblicamente un misterio es cosas que nosotros entendemos porque nos fueron reveladas, definitivamente. Amén. Entonces, es una manera de estudiar la Biblia para que usted tenga un criterio más amplio de cómo estudiar la Biblia. Amén. Por ejemplo, la Biblia como tal se puede dividir en 5 partes, así viéndola desde como agarrar la Biblia así, y usted ve así desde arriba, usted puede ver la Biblia en 5 partes. Está el Antiguo Testamento, los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, Hechos, epístolas y ¿cómo se llama? Y Apocalipsis. Salmos está en el Nuevo Testamento, por decirlo así. El Antiguo Testamento es la preparación. ¿Por qué la preparación? Porque era la preparación de un cordero. ¿Quién es ese cordero? Jesús. Ok. La preparación de ese cordero. En Evangelios fue la manifestación. Los 4 evangelios, la manifestación de ese cordero. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos fue cuando Jesús murió y mandó a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, vayan y prediquen este evangelio. Propagación. Se propagó el mensaje. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es la revelación, esa es la consumación de todas esas cosas. Pero están las epístolas. Las epístolas es la explicación de cómo vamos a hacer las cosas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Las epístolas explican, por ejemplo, las cartas enviadas a Corintios, a los Efesios, a los Romanos. Ahí está como Pablo, que fue el que más escribió epístolas, ¿verdad? Epístolas, no pistolas, ¿verdad? Epístolas. Era explicación, ¿verdad? De cómo entender muchas cosas que se van dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, revelación. Volviendo al tema, revelación. En un momento determinado, hermano, ya para ir compresionando, en un momento determinado aquí en la tierra, el Señor llamó a los discípulos y les dijo, vayan a Naranjo, vayan al Alto Murillo, vayan a San Ramón, vayan a Sarchí, Palmares, pregunten, ¿quién soy yo? Para la gente, ¿quién soy yo? Y resulta que cuando ellos llegaron, y Jesús les dijo, sí, ok, ¿qué dice la gente del mundo? ¿Quién soy yo? Unos dicen que Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que un profeta, otros dicen que un ángel, otros dicen que un hombre, porque hay gente que lo ve así a Jesús, ¿no? Y Jesús dijo, ok, está bien, pero ustedes, los 12, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro, que era el más tortero de todo, pero ahí la pegó, ahí sí, como dice, nota 100, estrella. Ay, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, donde le dice, bueno, y le cambió el nombre. Ya no será más llamado tu nombre Simón, ¿verdad? Sino Pedro. Y Pedro lo que significa es piedra. Pedro no significa roca. Aclaremos. Pedro es piedra, porque roca es Cristo. Dice la Biblia que la roca en el desierto lo seguía y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, la roca era Cristo. Pedro es piedra, Petros.
Son dos cosas diferentes. Y más adelante le dice, bueno, a ti te daré las llaves. Por eso hay que la religión tradicional enseñan de que Pedro está en las puertas con las llaves. Y no, esas llaves son para todos nosotros. Y después le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero lo que él dice es, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca de la revelación edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia va a ser edificada en la revelación. Ve lo importante de lo que es la revelación. Ve lo importante de lo que es entender. Ve lo importante de lo que es estudiar. No lo que diga el pastor. No lo que diga el líder de X iglesia o X doctrina o X religión. Es lo que diga realmente la Biblia. Amén. Y después dice, bueno, todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo y lo que atares será atado. Amén. Entonces, esa fue la revelación. Amén. Entonces, un maestro, por ejemplo, está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. ¿Ok? Entonces, el maestro enseña, pero no todo el que enseña es maestro, porque maestro necesita más cosas. Jesús cuando estaba en la tierra le decían maestro. Nicodemo le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque por las señales que hace, y le dijo maestro. Entonces, un maestro tiene que hacer señales. Un maestro lo que hace es convertir el agua en vino. O sea, la letra del agua, convertirla en vino, que es revelación. No podemos quedarnos con el agua simplemente. Tiene que ser revelado, tiene que haber vino. Tiene que haber vino. Amén. Están muy serios, muy callados. ¿Vamos bien? Ya vamos a ir terminando, pero ¿tienen preguntas, no? ¿Aportaciones? ¿Todo bien o nada bien? Todo bien. ¿Todo claro o nada claro? Tenemos que ir más allá. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Lo que leemos en la Biblia y se hace rema en nuestra vida. Se nos revela, esa realmente es la palabra de Dios. Amén. Entonces, no basta solo con tener enseñanza. Por ejemplo, los fariseos, Nicodemo, ellos eran maestros, eran fariseos. Enseñaban, pero no tenían la revelación. No podemos estar sin la revelación. Exactamente. Por ejemplo, dice la Biblia que Esdras, vea el secreto de realmente estudiar la Biblia. Esdras, que era maestro, él era un maestro del Antiguo Testamento, dice que él estudiaba, practicaba y luego enseñaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Estudiarla, para saber cómo me voy a comportar. Entonces, yo estudio, practico lo que estudié y luego la enseño. Yo no la puedo enseñar si no la estoy viviendo y si no la he estudiado. Tenemos que vivirla. ¿Qué harían ustedes si vengo yo todos los martes aquí y enseño la palabra y todo y me ven en el parque fumando? O me ven tomado un día. O me ven con otra mujer. O me ven pegando 4 gritos ahí. Ustedes van a decir, eso no es el orden de Dios. Por eso primero la estudiamos, luego la practicamos y después podemos enseñarla. Amén. Entonces la palabra revelada, definitivamente. Amén. Entonces, hay diferentes fuentes de revelación. Por ejemplo, hay revelación por medio de sueños. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús nació? Que llegaron que llegaron a visitarlo unos magos, así dice la Biblia, unos magos llegaron, y no eran 3, eran cientos, dice la Biblia que eran muchos. La tradición enseña que eran 3 porque llevaban 3 regalos, incienso, oro y mirra. Por eso pues la gente piensa que son 3, porque llevaban incienso, oro y mirra. Llevaban regalos para Jesús, para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. Por eso la gente dice que eran 3, pero no, eran un montón. Cuando ellos llegaron y no supieron, ¿verdad?, cómo llegar, la estrella, la brújula les falló. Y se chanflearon un poco, digamos nosotros. ¿A quién fueron a preguntarle? A Herodes. Y Herodes les dijo, ok, dice Herodes, cuando ustedes encuentren ese rey, se puso celoso, no les dijo. Cuando ustedes encuentren ese rey, vengan y díganme dónde está para ir yo a adorarlo. Mentira, lo que quería era matarlo. Por eso es que cuando los reyes, los magos no vuelven donde Herodes, sino que se van por otro lado
Por eso es que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque se sintió engañado, se sintió burlado. Pero ¿por qué ellos no fueron donde Herodes otra vez y se fueron por otro camino? Porque les reveló. En sueños les fue revelado a ellos. Entonces hay revelación por medio de los sueños. Cuando José quería dejar a María, porque María, imagínense, María le dice que está embarazada, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros, hombres? Sí, sinceramente, ¿qué haríamos nosotros? A otro, Les han dicho eso en la calle. a otro, ¿cómo es? Pero pues, huevo. Algo así. A este gato con ratones de hule. Por eso es que a José tuvieron que revelarle en sueños de que lo que María tenía era el Espíritu Santo, definitivamente. Daniel, dice la Biblia que también Dios le revelaba en sueños. Es tremendo porque a Daniel, cuando quería que le revelaran algo, se iba a dormir. Oraba y se iba a dormir. Qué rico, así una revelación. ¿Hay revelación dentro de la iglesia? ¿Ah? María, ¿ves? No está mal. Por eso que a María le gusta dormir, pastor. No está A mí mal. también. Daniel dice que él se durmió. Daniel dice que en la fosa de los leones se durmió. Era dormido. Usted antes dice a dormir, eso es la pregunta, el $1.000.000. Era dormido. Le estoy preguntando. Hay revelación en la iglesia. Vuelvo y repito, hay revelación que es por gracia. Hay revelación que es en el gobierno. O sea, el hijo pródigo, mientras estuvo afuera, no tuvo la revelación ni la sabiduría y despifarró toda la plata. Eso significa pródigo, que el que destruye o el que desperdicia. Hasta que llegó a la casa, llegó del padre, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le pusieron anillo, sandalias y un vestido. Pero ¿Dónde? En algún momento, pastor, tuvo que haber tenido la revelación. porque Ajá. En la casa de mi padre. Exactamente. hasta los cielos, Porque ¿no? dice que él volvió en sí. Volvió en sí. Porque dice que él volvió en sí. Fue un chispazo. Ajá. Porque él estaba loco. Porque tuvo que volver en sí. Y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Tenía mentalidad de jornalero, no de hijo. No hay- La revelación como hijo fue hasta que cuando estaba en la casa. Exactamente. Amén. Entonces, hay revelación angelical, vuelvo y repito, mientras sea bíblico. Por ejemplo, a Cornelio se le apareció un ángel y le dijo: va a venir un hombre que se llama Pedro, y le tiró toda la revelación, un ángel. Amén. Ya lo vimos, la revelación por medio de la Biblia, pues, la más importante. Jesús abrió los rollos y se le reveló qué venía a hacer aquí a la tierra. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido y me envió a hacer esto y proclamó. Por eso nosotros proclamamos. Amén. Hay revelación obviamente por medio del Espíritu Santo. Había un hombre que dice que cuando llegaron a presentar a Jesús bebé de 8 días, lo llegaron a presentar a la iglesia, Simeón se llamaba el hombre, dice que él le pidió a María: dámelo para alzarlo, y lo alzó, ¿verdad? Y dice la Biblia que él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir sin antes ver al Salvador, al Mesías, al Salvador del mundo. Amén. De revelación por medio del Padre, el que le reveló a Pedro. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. De revelación del Padre, revelación del Espíritu Santo, revelación también del Hijo. Saulo, cuando Saulo cayó a tierra, dice: Señor, ¿quién eres? Porque una voz le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y dice que una voz le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿se lo reveló quién? El Hijo. A Simeón se lo reveló el Espíritu Santo. A Pedro, el Padre, y a Saulo, el Hijo. Amén. Y hasta que le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo. Amén. Entonces, ya para terminar, ahora sí, ya puede. El gemelo de la revelación. Por ejemplo, el gemelo de Jesús es el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, se da un parto gemelar entre nosotros. Nace Jesús y nace el Espíritu Santo también. ¿Ok? El gemelo de la revelación es el amor. El amor, porque dice la Biblia: si yo tuviese profecía, si yo tuviese lenguas, entendiese todos los misterios, entendiese toda la ciencia, tuviera fe para decir a un monte: muévese de acá para acá. Dice: si no tengo amor, nada soy. Sin amor, nada somos. Entonces, para esto se necesita mucho amor. Amén. Pero, dice la Biblia, hermanos, que ¿quién era el apóstol del amor? ¿Quién se recuerda quién era el apóstol del amor?
¿Cuál era el apóstol que cuando la Biblia dice que era el que más amaba? Juan. Así dice la Biblia. El discípulo que Jesús más amaba. El apóstol que Jesús más amaba. No era que Jesús, vamos a ver, Dios no hace excepción de personas, a todos los amaba igual. Pero Juan era el que más amor daba. Y cuando hay una persona que a usted la trata bien y se lleva bien con usted y hay afinidad, eso es lo que pasaba con Juan con Jesús. Amén. Por eso se habla en la Biblia que es el apóstol del amor. Juan. Ahora bien, Apocalipsis significa revelación. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Por qué? Porque era el apóstol del amor. Entonces, cuando hay amor, hay revelación. Hay revelación. Definitivamente. Tiene que haber revelación en base del amor. Y tiene que haber amor para que haya revelación. Por ejemplo, a David le dijeron, tú no vas a edificar casa porque eres un hombre de guerra. La va a edificar Salomón. ¿Y Salomón qué significa? Pacificador, el que da la paz. Entonces, el amor trae la revelación. Por ejemplo, cuando ellos estaban así en la mesa y Jesús les dijo a todos, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron todos asustados. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Solo Judas, ¿seré yo, maestro? A los 12. Y entonces todos se quedaron así. ¿Quién? Entonces Pedro codió a Juan. Dígale. Usted es el más amado, usted es el de confianza. Dígale que le diga quién es. ¿Qué hizo Juan, hermanos? Se la recostó al pecho a Jesús. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? El que meta la mano conmigo en el plato, ese va a ser. A Juan se lo reveló. Solo Juan, porque Juan significaba el amor. Tal vez los otros lo escucharon, pero no se lo reveló. Si se lo hubieran revelado, matan a Judas. Lo matan. Definitivamente, lo matan. ¿Por qué a Juan sí se lo dijo y a los demás? O sea, ¿por qué Juan sí lo entendió y se le reveló y por qué a los demás no? Porque Juan tipificaba el amor. Y ojo, se le ha recostado el pecho al Señor. Entonces, ¿quieres recibir revelación? Arrecuesta hasta el pecho del Señor. ¿Quieres recibir revelación? Practica el amor. ¿Pero me amas? Señor, te quiero. ¿Pero me amas? Señor, yo te quiero. ¿Me ama más que a esto? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Lo estaba ministrando porque necesitaba el amor. Necesitaba subirle el nivel de amor a Pedro que lo había perdido porque lo negó 3 veces. Por eso 3 veces le preguntó que si lo amaba. Lo ministró. Le ministró las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ¿quieres tener revelación? Que usted diga, voy a leer y lo voy a entender. Ama. Clama. Ten intimidad. Amén. Y estudiemos, practiquemos y luego enseñemos. Amén, hermanos. Amén. Oremos. No sé si hay preguntas. ¿Todo claro? Es que mira que me preocupa. Cuando no hay preguntas, sí me preocupan. Manuelito me preocupa. ¿Está muy callado hoy? Está muy callado. Yo lo veo casi dormido, el pobre. Sí. Está muy callado. ¿Cuál de los dos? Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, papito lindo, que no basta, Señor. Solo, Señor, con leer, papito lindo. Necesitamos la unción que viene de ti, papá, para que la palabra, papá, no sea simplemente un libro común y corriente, papá. Para que la Biblia, papito lindo, no sea aburrida para nosotros. Para que la Biblia, papito lindo, cobre vida, papá. Cobre vida, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que venga esa revelación, papito lindo. Que venga ese quitar del velo, papá, de nuestra vista para poder entender, Señor, aún más, Señor. Profundizar, ver por debajo de la letra. Leer entre líneas lo que realmente tu palabra enseña, papito lindo, Señor. Padre, danos la sabiduría, papá, que viene del cielo, Señor. Danos esa sabiduría que viene de ti, Señor, para poder entender, Señor, tu preciosa palabra. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, papito lindo. Para que venga la luz de la revelación, papito lindo. Que se cumpla en nosotros, Señor. Que el velo, papá,
del templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, papá. Y que venga la revelación de lo alto hacia nuestras vidas, del cielo a la tierra, papito lindo. Quita el velo, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.